en el caso de las energías cósmicas, tenemos mucha matemática que ver aquí. Y eso es lo lindo de esta información, que podemos comprender a través del número, como lo hacían los antiguos, con los iniciados pitagóricos, por ejemplo. La gran mayoría de las culturas ancestrales iniciáticas observaron el universo y observaron los patrones que hay en los fractales de la naturaleza a partir del número. El número es, como desde la ciencia o desde la aritmética, es el punto inicial de toda la comprensión de dónde estamos en este sistema cósmico, ¿cierto? Natural. A través del número podemos medir, podemos cuantificar, y bueno, el número también puede entrar en lo que es el espacio y el tiempo. El espacio-tiempo es nuestro concepto de aquí y ahora, ¿cierto? Es el concepto del mundo andino desde la Pachamama. El espacio-tiempo es estar aquí, estar en el axis mundi, estar en el momento, estar acá en conexión con uno mismo y con el todo. Entonces, cuando hablamos del espacio y el número, entramos al mundo de la geometría. La geometría vendría a ser el número en el espacio. Cuando hablamos desde lo que es el tiempo y lo que nos va a aportar en comprender los ciclos, los ritmos, estamos hablando del número en el tiempo, y eso vendría a ser la música. El arte de la música es la que nos enseña a cómo mesurar el número en el tiempo. Y cuando estamos hablando del número en el espacio y el tiempo a la vez, ahí nos encontramos en la astronomía, con el movimiento del Sol, de la Luna y de los planetas. Acá tengo un ejemplo del movimiento solar. Generalmente nosotros conocemos mucho mejor el ciclo lunar. El ciclo lunar está compuesto, por ejemplo, bueno, en el caso muy hipotético y cuadradito, ¿no? Como bien específico. Cada luna llena se dice dura 29,5 días, en algunas latitudes te va a durar 29 días, 28 días. Pero hay una cultura que logró, bueno, muchas culturas lo hicieron, pero hubo una específica que fueron los mayas, que lograron mesurar y cuadrarlo todo muy bien, con una matemática vigesimal. La luna llena, por ejemplo, tiene 4 fases de 7 días cada fase. Está la fase de luna nueva creciente, luego de creciente a llena, de llena a menguante y de menguante a nueva nuevamente. Entonces tenemos 4 fases y cada fase estaría durando aproximadamente 7 días. Cuando hacemos la matemática de 4 por 7 nos da 28 días. Y en cada ciclo solar tenemos 13 lunas, entonces cada una de estas lunas que va a tener 28 días, estamos hablando de 364 días. Esto lo podemos también leer en el Sol. Cuando estamos hablando de los solsticios, por ejemplo, que vendría a ser para el hemisferio nuestro, el hemisferio sur, estamos hablando del solsticio de junio, del solsticio de invierno, y en diciembre estamos hablando del solsticio de verano, ¿cierto? Allá en Europa es al revés. Ustedes en junio están en verano y en diciembre están en invierno. Entonces, cuando estamos hablando de los solsticios, estamos hablando de los puntos medios entre las estaciones. Generalmente se nos dice la primavera parte en el equinoccio de septiembre. A nosotros nos dicen mucho eso. Pero no es así. Nosotros ya desde el solsticio de invierno, acá, en el 1 de agosto, estamos empezando a salir del invierno. Y estamos entrando en la primavera. Entonces cuando llegamos acá, que sería el equinoccio, estamos en el punto medio de la primavera. Cuando llegamos al punto medio es cuando tenemos la misma cantidad de luz, de horas de sol y de noche. Acá en el solsticio de invierno tenemos más horas de oscuridad que de día, y cuando pasamos al verano tenemos más horas de luz. Las 4 estaciones vendrían a durar aproximadamente 91 días, siendo este punto medio el día 46, por así decirlo. 45 días acá, 45 días acá, y este sería el día 46.
91 días por 4 ciclos me da también 364 días. Los mayas lograron comprender el cero desde una perspectiva mucho más integral al flujo cósmico. Los mayas comprendieron el cero no solamente como un número vacío, neutro, sino que también como el punto medio de todo, como un centro, un lugar de transición. Es como cuando nosotros respiramos en la meditación, hay un momento en que uno inhala y detiene la inhalación y después exhala. Ese momento vendría a ser el punto cero, por así decirlo, el punto de vacío. Entonces, los mayas tienen un concepto bien interesante que se llama el día fuera del tiempo. Ese día es el día de transición entre el último día del año y el primer día del siguiente año. Entonces, termina el año, por ejemplo, hoy día, mañana llegamos al punto cero, que sería el día fuera del tiempo, y pasado mañana comienza el primer día del siguiente año. Entonces, eso hace que ellos lograron comprender un calendario mucho más armónico y mucho más equitativo. Nosotros con el calendario gregoriano tenemos días dispares, de 30, 31 días, y el cuento del bisiesto, que también es un enredo el año bisiesto. Entonces, no hay una conexión real con lo que está ocurriendo en el flujo estelar. Y bueno, ahí hay mucho que investigar, hay mucho que ustedes pueden indagar por ustedes mismos, quién fueron los que crearon el calendario gregoriano, el por qué, yo no voy a entrar en ese tema ahora, pero se los dejo por si les interesa investigar mucho más. Volviendo a lo que nos compete con el tema de las estructuras megalíticas, aquí tenemos dos ejemplos. Göbekli Tepe es uno de los hallazgos arqueológicos de los últimos que se ha descubierto y que cambia la historia de la arqueología de algún modo. La concepción que tenía la arqueología de la historia de la humanidad. Acá pueden ver círculos concéntricos y piedras que están orientadas a las salidas del sol y a las puestas del sol. Esto tiene alrededor de 10.000 años. Entonces este hallazgo, que fue, si no me equivoco, lo encontraron en el año 2009, en Turquía. Este hallazgo, lo importante que tiene para la historia de la humanidad y para un poco cambiar los paradigmas de la antigua forma en cómo se comprendía desde la ciencia arqueológica la historia, es que este hallazgo nos habla de que el ser humano ha mirado las estrellas mucho antes de la agricultura, que era lo que ellos planteaban. Muchas teorías planteaban de que gracias a la agricultura el ser humano observó el cielo y entendió las estaciones y cuándo sembrar y cuándo cosechar. Pero Göbekli Tepe nos viene a recordar que nosotros mirábamos el cielo desde mucho tiempo atrás. Y para que esto pueda ser construido es porque pasaron años de observación. Entonces, Göbekli Tepe es muy probable que 8.000 años antes de Cristo sean las rocas, pero es muy probable que hayan pasado 2.000 años antes de que la gente haya comprendido esto. Un proceso largo. Acá tenemos otro ejemplo. En Escocia, esta estructura está orientada al solsticio de invierno. Acá se puede ver un dibujo térmico, ¿no? Una foto térmica. Acá tenemos algunos templos y algunas pirámides que están utilizando esta información de orientación, pero ya desde lo que serían construir templos, construir pirámides. Ya no es tanto lo megalítico, no es tan, por así decirlo, rústico, sino un poco más sofisticado. Kukulcán es un muy buen ejemplo para entender el ciclo solar. Para comprender este gráfico. Acá tenemos los 4 puntos medios y Kukulcán tiene en los peldaños, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peldaños grandes. Entonces estamos hablando de 9 decenas, 90 días. Aquí estaríamos llegando al 91, ¿ya? Entonces estamos llegando a la plataforma superior, de aquí,
Entonces, 91 por 4 ya tenemos los 364. Y esta última de arriba es la que está en conexión directa con el concepto del día fuera del tiempo, que es un momento de alineación. Los mayas no dejaron al azar este día. Este día lo dejaron como un punto de alineación. Se dieron cuenta que había un momento en el giro del Sol, en nuestro giro alrededor del Sol, que la Tierra se alineaba con el Sol y con una estrella que le llaman Sirio. Entonces, cuando se alinean estas tres cuerpos celestes, ellos lo determinaron como el punto del día cero, por así decirlo, el día fuera del tiempo. Esta pirámide tiene, desde su geometría y desde su matemática, mucha información. Está inclinada en ciertos grados, que le llegan las sombras para formar también la bajada de la serpiente. Tiene mucha información geométrica y en su arquitectura. Acá está Caral, esto está en Perú. Caral es impresionante porque estamos viendo que ya aquí en América teníamos pirámides de hace 5.000 años. Entonces, hay mucho en América también que podemos descubrir y conocer y que de algún modo no hemos dado cuenta. Siempre miramos más como las pirámides egipcias, pero acá en este continente hay mucha información y que está en resonancia también con lo que ocurrió en Asia y en Europa. Acá tenemos a Tiwanaku. Tiwanaku también tiene mucha orientación al sol, hay muchas fallas tectónicas pasando por aquí. Nosotros fuimos con un grupo a investigar con varillas de radiestesia, con la percepción corporal, y encontramos varias cosas interesantes que las vamos a compartir el fin de semana del 21. Acá tenemos la misma información, el mismo concepto de orientación y de geometría, pero ya en las catedrales góticas del Renacimiento. Los videos que les mostramos al principio es más que nada para contextualizarlos, para ponerlos en el concepto, ¿cierto? Y para que también tengan la oportunidad de ver que esto es transversal. No es que solamente un continente lo hizo, o una pura cultura lo hizo, sino que es algo intrínseco del ser humano. Acá vamos a hablar del concepto de los vórtices energéticos. Los vórtices energéticos fluyen, como les contaba, a partir de fallas tectónicas y venas de agua. Y también se pueden crear con los patrones geométricos que podemos encontrar según la latitud del lugar donde ustedes se encuentren. Acá este 1,618 está hablando de la serie de Fibonacci, del número Phi, donde este rectángulo, que es parte del rectángulo de la serie de Fibonacci, de esa espiral que se va formando, nos entrega vórtices siempre de buena calidad, vórtices que son de calidad viva, digámoslo así. Nosotros podemos construir el rectángulo que nosotros queramos, pero cuando nos podemos alinear con la información solar, vamos a poder lograr construir rectángulos vivos o rectángulos energizados. Y esto para la arquitectura es un plus, porque vivir en una vivienda, habitar una casa que está con la calidad de frecuencia alta, es lo que se está buscando hoy en día y es lo que estamos apuntando en compartir esta información. Acá vamos a empezar a entender mucho mejor de cómo es que esto se hace posible, que esto se hace real. Primero comprender desde lo que hacían los antiguos maestros de obra. Acá tenemos a Huiracocha, que está con sus dos bastones, marcando el cielo y la tierra. El caduceo, la vara del esculapio, ¿cierto? Son ejemplos que podemos encontrar alrededor del mundo de cómo el concepto de las energías telúricas, que vendrían a ser las serpientes, con las energías cósmicas, que vendrían a ser las aves, interactuaban y podían formar un vórtice donde la información del cielo descendía a la tierra y donde la información de la tierra ascendía hacia el cielo. Lo que se buscaba era encontrar un punto fértil de buena calidad y fecundarlo con la energía del cielo. Ese era el concepto místico. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Primero buscaban una falla tectónica, una vena de agua, buscaban un vórtice energético de buena calidad, y cuando encontraban ese vórtice energético de buena calidad en la Tierra, lo fecundaban con la información del cielo.
Para hacer eso, ellos ponían una vara en el terreno y observaban durante todo el año la sombra que esta vara le entregaba. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría haber sido una sombra proyectada. Generalmente hace una elipse, ¿cierto? Entonces, estos puntos de acá vendrían a ser estos puntos de aquí, los extremos, el solsticio de invierno y de verano. Mirándolo desde una vara, imagínense aquí al Huiracocha poniendo la vara en el punto central energético del vórtice telúrico donde está la energía de muy alta calidad. Y luego este señor quería encontrar este punto de acá, orientándolo. Entonces se paraba aquí con la segunda vara y trataba de formar una línea recta con la salida del sol que se estaba marcando aquí, para el solsticio de invierno, en su máximo, digámoslo así. El sol hace este flujo todo el año. El sol en julio está aquí, el 21 de junio, ¿verdad? Está aquí. Y avanza en dirección hacia el solsticio de verano, llega hasta acá, y luego se devuelve al solsticio de invierno, y luego avanza de nuevo, y así va, todos los años, el sol, mostrando. Entonces, este punto de acá, que es el punto energético telúrico, ¿cierto? Lo buscaban orientar con la salida del sol en el solsticio de invierno y su entrada, y en el solsticio de verano y su entrada. A partir de esta elipse que generaba la sombra, y a partir de esta información de dónde está saliendo el sol, obtenías un rectángulo solsticial, que vendría a ser un cuadrilátero solsticial con una medida específica, de acuerdo a la latitud del planeta en el que te encuentres. O sea, vale decir que este rectángulo, en España, por ejemplo, va a ser completamente diferente a uno que esté en Chile, por las latitudes, a no ser que estemos en la misma latitud, y ahí vamos a tener el mismo rectángulo. Hoy en día nosotros sabemos cómo calcular esto sin la necesidad de estar un año observando, gracias a la matemática pitagórica que nos legaron justamente las escuelas iniciáticas. Entonces podemos comprender a partir de la latitud y sacando unos cálculos de coseno y seno con la eclíptica del planeta, cómo podemos llegar a este rectángulo. Una vez que tenemos este rectángulo, podemos empezar a observar la luna. La luna tiene un ciclo sinódico bien especial, porque cada 18 años más o menos va cambiando ella. No es constante como el sol. Tiene un momento, sí, en que su cuadrilátero es muy similar al del sol. Se podría decir que son iguales, pero es como cada 18 años aproximadamente. Para casos más hipotéticos, los antiguos, lo que hicieron fue orientar la luna con la misma medida que la del sol. Entonces, para esto ellos giraban 90 grados este cuadrilátero y lo dejaban ahí. Aquí ustedes lo que están viendo es la cruz, un principio universal. Aquí, si imaginan sacando esto, tienen la cruz de Malta, tienen varias cruces ahí adentro, tienen mucho simbolismo, mucha información. Una vez que ya obtienes el cuadrilátero del Sol con el cuadrilátero de la Luna, tú proyectas esto hacia los lados y te va a dar un cuadrado. Ese cuadrado, dentro de la escuela que yo estuve estudiando, le llaman el cuadrado madre, pero este cuadrado tiene muchos nombres. En el Vastu Veda, en el Feng Shui, tiene se le llama de distintas maneras. A mí me lo enseñaron como el cuadrado madre. Y a partir de este cuadrado madre, que vendría a ser toda la información de la luna, ¿cierto?, con el sol, en la Tierra, tú tienes el cuadrado de la Tierra. Y pones el compás, trazas este círculo tomando el centro, y este círculo vendría a ser el Finisterra, la línea donde todo lo que está aquí adentro está en armonía y todo lo que está aquí afuera está en caos, le llamaban. Entonces, este es el mandala por donde uno comienza a interactuar desde la geometría y también la astronomía.
desde el número en el espacio y en el espacio-tiempo. Ahora, uno puede empezar a sacar ritmos y frecuencias a partir de esto. Y ahí uno ya entra en lo que es la música. Eso es demasiado extenso, no lo vamos a explicar ahora, pero más que todo lo que quiero compartir es de dónde nace esta información, por qué se le llama tecnología de origen y por qué estamos conversando acerca de que podemos lograr tener hoy en día las medidas específicas y comprender cómo los antiguos se orientaban, y no solo con el cielo, sino que también entender que es con la tierra. Acá tenemos otro círculo, pero que lo está marcando la información de la luna y del sol. Este círculo se le llama sol y lunar, y por lo general, cuando uno va a mirar a terreno, por ejemplo, uno observa, a mí me gustó mucho Machu Picchu, por ejemplo, cuando fui, y en un punto está la puerta del solsticio de verano, en otro punto está la puerta del solsticio de invierno, en otro punto está la huaca de la luna, en otro punto está como un templo dedicado al cóndor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno a través de esto puede ir viendo cómo se orientaron estos templos. Acá en este cuadrado principal, generalmente están los templos que son para el sol y la luna, para la información femenino-masculino, yin-yang. Acá, como este es un espacio lunar solamente, y aquí también, y aquí solar, uno puede empezar a tratar de entender, ¿no?, cómo es que ellos orientaron sus templos y orientaron sus lugares sagrados. Acá ya tienes un mandala del lugar, de X, donde tú ya puedes empezar a sacar lo que serían las medidas del agua, del fuego, del aire, del éter. Y también aquí podemos ver un rombo. Este rombo es que está contenido por la madre, es el padre, es la energía yang del cielo. Cuando tú tienes una diagonal acá, que no la tengo dibujada aquí, puedes sacar un segundo cuadrado, que esa es la primera hija, y a partir de la primera hija sacar un segundo rombo, y ese sería el primer hijo, y así sucesivamente. Entonces puedes lograr construir estructuras de 50 kilómetros a centímetros, como hacerte, por ejemplo, como una especie de sello protector, ¿no? Los antiguos hacían estas cosas. Acá tenemos un cuadrilátero solsticial, un ejemplo de lo que ya sería ocupando los ángulos del azimut. Siempre se ubican con el azimut. Acá este es un ejemplo del hemisferio norte. Azimut norte 57,79 grados. Y a través de la matemática y la geometría se puede establecer una fórmula y sacar las medidas del cuadrilátero. Aquí en esta iglesia pueden ver una vena de agua que atraviesa todo lo que es la planta. Generalmente las iglesias las construyen así. Se buscaba conectar a las personas a la misa, estaban conectados con esta agua. Las venas de agua son muy fáciles de almacenar la información y traspasarla. Son lugares de flujo energético donde la información viaja muy rápido. Por lo mismo también buscaban que generalmente esta iglesia está orientada a la puesta del sol. Si se fijan, el norte está hacia allá, entonces por aquí estaría el este, la salida del sol, y esta iglesia está orientada a la puesta del sol. Entonces acá tienes una vena de agua, acá tienes fallas tectónicas, y generalmente donde se encontraban estos cruces era donde se generaba el vórtice mayor, y ahí donde ponían el altar. Bueno, yo no sé si acá en el grupo hay alguna persona que tenga afinidad católica, pero no es menor contarles que muchas de estas catedrales, en su geometría externa, estaba basada en la frecuencia de Jerusalén, y la geometría interna según el cuadrilátero solsticial del lugar donde levantaban la iglesia, y todo lo que era la parte del altar estaba en resonancia con la geometría del Vaticano. Entonces, de algún modo, muchas
no puedo decir todas, pero la gran mayoría de las catedrales en el mundo están conectadas al Vaticano desde aquí, desde los altares. Acá tenemos un ejemplo de cómo Da Vinci ocupaba esta información para hacer las proporciones de sus cuadros. Y bueno, hay muchos artistas iniciados que hacían estas cosas. No fue el único. Acá tenemos un ejemplo de una catedral gótica, ¿cierto? Donde también se está aplicando la información geométrica. Y bueno, aquí también las proporciones se pueden ver. Las proporciones son muy importantes a la hora de construir, porque está todo, tienen que verlo todo como desde la perspectiva de la frecuencia y la vibración, desde la partícula y el átomo, por así decirlo. Todo es frecuencia y vibración en el universo. Entonces, si tú sabes reconocer la frecuencia que quieres emitir, estás emitiendo información en el campo emocional, en el campo mental, en el campo espiritual de los seres. Por eso la arquitectura es tan importante desde una perspectiva altruista, ¿no? Y desde ahí vienen también muchas culturas iniciáticas como los masones, que ellos fueron los que construyeron muchas de estas catedrales en Europa.